¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, pues ya es domingo 3 de abril. Empezamos la semana 5 de Cuaresma, la última semana de Cuaresma. Ya el próximo domingo estaremos empezando con el Domingo de Ramos, la Semana Santa. Pero hoy, pues bueno, ya la lectura nos van a empezar a poner en contexto para ese tiempo fuerte que vamos a continuar viviendo. Hoy la primera lectura será del profeta Isaías, capítulo 43, versículos del 16 al 21. La segunda lectura de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Y el Evangelio de Juan. Hoy dejamos a un lado a Lucas y se nos presenta Juan, aunque también con un tema muy parecido a lo que maneja Lucas con la misericordia. Es capítulo 8, versículos del 1 al 11. La semana pasada Lucas nos presentó la famosa parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, en la que se nos invita a dejar atrás el pasado y a regresar, a voltear la mirada de nuevo a la casa del padre y regresar. Dejar atrás el pasado nos invitaba a que cada día era una nueva oportunidad para regresar y que tendríamos que aprovechar para empezar una vida nueva. Hoy las lecturas van más o menos por el mismo tenor, nos invitan a hacer algo nuevo. Dios todo lo hace nuevo, Jesús todo lo hace nuevo y siempre tiene una oportunidad para todos nosotros, no importa la circunstancia en la que estemos. Hoy empieza el Evangelio con algo, como les decía, nos pone de alguna manera ya en perspectiva de lo que viene en Semana Santa. Dice que Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. ¿Qué significa? Toda la noche estuvo orando en el monte de los olivos. Vamos a ver más adelante esta situación ya cuando estamos celebrando la Semana Santa. Pero estando Jesús en el templo, pues sigue enseñando a la gente, sigue dándoles ese mensaje de amor y de misericordia. Y entonces llegan los escribas y los fariseos con una trampa. Llegan con una mujer que la pescaron en adulterio. Este pasaje del Evangelio trae dos diálogos muy interesantes y el primero es con los escribas y los fariseos. Y el diálogo se deriva por un asunto importante. Le llevan a una mujer pescada en flagrante en adulterio y le dicen, la ley de Moisés nos manda matarla, ¿qué dices tú? Claro que era una trampa muy bien orquestada porque ellos decían, Jesús ha estado despreciando la ley porque no cumple el sábado, porque no cumple el ayuno, y encontraban ellos muchas maneras como Jesús los ponía en aprietos porque no respetaba la ley. Entonces ahora le presentan un caso muy grave. La ley marca la justicia y la justicia era matar a esta mujer porque cometió un pecado grave de adulterio. Si Jesús dice que sí, si Jesús sigue terco, según ellos, si Jesús sigue terco en despreciar la ley y no dejar que la maten, pues entonces ya tendrían un argumento más fuerte para atraparlo e ir en contra de él. Pero si Jesús dice que sí, que la maten, que respeten la ley, entonces se va a echar encima al pueblo, le van a decir, pues no tanta misericordia que decías, y va a perder autoridad y va a perder poder. Cualquiera de las dos cosas le beneficiaba a los escribas y fariseos, por eso ya se estaban como que sobándose las manos de decir, ahora sí lo pescamos. Pero Jesús es inteligente, Jesús tiene la sabiduría de Dios. Primero ni los pela, se agacha y empieza a escribir algo que no sabemos qué es un misterio. ¿Qué fue lo que escribió Jesús en el piso? Pero cuando ellos le insisten, se levanta, los ve y les dice una respuesta categórica. No les da un sí ni les da un no directo. Les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Fíjense, les deja ahí, les regresa la pelota como decimos nosotros, porque cuando les dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, les dice, está bien, el pecado de esa mujer merece castigo, pero vamos a ver el pecado de ustedes que también tienen, qué castigo merece. Y entonces ahí sí ya no les gustó y se empiezan a ir uno por uno. Qué interesante, qué inteligente Jesús, porque eso abre la puerta para la misericordia y ahora empieza el segundo diálogo, el diálogo con la mujer. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, fíjense, le contestó, nadie, Señor. O sea, lo reconoce como Señor, reconoce su divinidad. Y la respuesta de Jesús no deja de ser más aclarativa e ilustrativa,
porque el hecho de dejarla libre y de no castigarla tenía dos riesgos. Una, pues decir, no está respetando la ley de Moisés. Y la otra, que decir, entonces cualquiera puede pecar, pues que como quiera me perdonan, que lamentablemente muchas veces ese es el pensamiento de mucha gente hoy en día. Pues no importa que yo viva en el pecado, a final de cuentas Dios me perdona. Yo me arrepiento y Dios me perdona. Pero Jesús le deja bien claro, le dice, nadie te ha condenado. La mujer dice, nadie, Señor. Y Jesús le contesta, tampoco yo te condeno. Pero le dice, vete y ya no vuelvas a pecar. O sea, no, Jesús no perdona, no es tolerable, no tolera el pecado. Pero Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. O sea, no es que Jesús acepte el pecado y lo perdone. Jesús acepta al pecador y perdona al pecador. Y le da una oportunidad de regresar a la casa del Padre. Este es un mensaje muy hermoso. Miren, ayer escuché una frase que me gustó y dice, el demonio conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. O sea, el demonio conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. En cambio, Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Para el demonio eres un pecador. Para el demonio eres un infiel, un embustero, un defraudador, un drogadicto, un maltratador de mujeres. Para el demonio en eso se enfoca y en eso te va a seguir insistiendo que te quedes atorado para poder hacerte presa de suyo. En cambio, para Dios, tú no eres un infiel, tú no eres un embustero, tú no eres una chismosa. Para Dios, tú eres Juan, tú eres Antonio, tú eres Guadalupe, tú eres Raquel, tú eres María. Tú eres un hombre o una mujer que ha caído en un error y ha caído en un pecado, pero eres un hijo de Dios que tiene la oportunidad de arrepentirse y de regresar. No se trata de olvidar el pasado. Mira, dice la primera lectura del profeta Isaías, dice, no recuerden el pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo y ya está brotando. ¿No lo notan? O sea, fíjense, no está diciendo Dios que tienen que olvidarse del pasado, que el pasado no es importante, porque entonces estaría contradiciéndose porque cuando cruzan el río Jordán para ir a la tierra prometida, Dios les dice que lleven 12 piedras, una para cada tribu de Israel, 12 piedras sacadas del río, y ténganlas en un lugar en su casa para que cuando sus hijos les pregunten qué es esa piedra, le platiquen de las maravillas que Dios hizo para sacarlos de Egipto. O sea, no se trata de olvidar por olvidar, se trata de no quedarse atorado en el pasado. El profeta les estaba profetizando el fin del exilio, estaba profetizándoles ya el regreso a Israel, de regreso a su tierra y a levantar de nuevo su pueblo, su ciudad y su templo. Por eso les dice, no se queden atorados en el pasado. Y claro, pueden decir, es que a veces la situación es tan dura y tan difícil y no podemos, mira, el desierto es sinónimo de muerte. Cuando vemos películas del desierto, vemos siempre pura aridez, la gente casi muriendo, desfalleciendo y de repente encuentra un esqueleto o el cráneo de un animal. Entonces el desierto se ve como algo duro y como muerte, y sin embargo por ahí pasaron. Por eso Dios les vuelve a recordar hoy. Dice, dice, y haré que corran ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto. Dios puede sacar vida de donde aparentemente hay muerte. Entonces, por eso, en la primera lectura, Isaías nos invita a dejar atrás el pasado. Y lo hermoso dice, ya está brotando lo nuevo, ¿no lo notan? O sea, tu encuentro con Cristo tiene que notarse que están como esos retoños que empiezan a nacer en los árboles. ¿Ves? Los veía secos. Yo hace unos días veía las ramas de la parra que tenemos en casa, que es su casa. Los veía ya más secos y decíamos, bueno, vamos a cortar las ramas secas para que luego brote mejor. Pero se me fue y no las corté. Y de repente un día salgo y veo todos los retoñitos que están saliendo, todas las hojas nuevas. Y digo, yo no quería cortar y ya está floreciendo. Eso es lo que nos dice muy hermosamente Pablo. Conoces a Cristo, tu vida tiene que ser diferente. Pablo nos presenta aquí al pueblo de Filipenses y a nosotros los efectos que debe causar el encuentro con Cristo.
No es posible que te encuentres con Cristo y sigas siendo la misma persona. Pablo dice varias cosas. La primera, dice, ahora que ya conocí a Cristo, nada vale la pena sin Él. Todo lo tengo por basura por causa de Cristo. Y dice, por amor a Cristo, he renunciado a todo para ganarlo a Él. O sea, fíjense cómo esa es la radicalidad. Ya, por eso dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y ese tesoro es capaz de vender todas las tierras para conseguir el tesoro que ha encontrado. Entonces, ese es el primer punto. El segundo que dice aquí, que al encontrar a Jesús y a conocer a Jesús, encuentra que la justificación se logra por la fe en Cristo Jesús. Dice, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Esto ya nos ponían antecedentes para lo que vimos en el Evangelio. La justificación no es simplemente por el cumplimiento literal de la ley, sino es un don gratuito por la fe en Cristo Jesús. Y el tercero nos presenta de nuevo lo que hemos visto, el Tabor y el Calvario. O sea, el Tabor y el Calvario, las dos cosas son parte de nuestra vida. Dice, y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. O sea, vamos a tener que compartir los sufrimientos y la muerte de Cristo. Dice, tengo que completar lo que faltó a la pasión de Cristo. Y no porque faltara, sino porque nosotros tenemos, como cuerpo de Cristo, tenemos que seguir a Cristo en el sufrimiento y en el dolor, con la esperanza de que vamos a llegar a la gloria de la resurrección. Y el cuarto, que aunque dijo que la justificación se logra por la fe, es algo que hay que trabajar, es algo que hay que esforzarse. Dice, no quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que ya sea perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo porque Cristo me ha conquistado. O sea, tiene uno que esforzarse, aunque haya dolor y aunque haya sufrimiento. Dice el salmo que rezamos el día de hoy. Al ir iban llorando, cargando las semillas. Al volver, cantando vienen, cargando las gavillas ya llenas del fruto. Entonces, ese es parte de lo que nosotros tenemos que tener claro. El olvido, olvidarlo, dice luego, siendo fiel a lo que dicen las otras lecturas, dice Pablo hoy, por eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Entonces, ese es el mensaje hoy, mis hermanos. Es el mensaje similar al de la semana pasada. La misericordia y el amor de Dios es tan grande que puede perdonar hasta un pecado como el del adulterio, que era muy grave y que merecía la muerte, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios cada día nos da una oportunidad y Dios nos levanta, así como la mujer que estaba engarruñada en el suelo llorando porque lo que esperaba, Jesús la levanta y le dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no vuelvas a pecar. No nos engañemos, hermanos. Dios es misericordioso y Dios perdona, pero también Dios es justo. Y hay tiempo para cada cosa, nos seguiremos insistiendo, porque hoy empezamos la última semana de Cuaresma. Necesitamos esta semana culminar nuestra preparación de una manera fuerte e importante para que cuando estemos escuchando el Domingo de Ramos y el Viernes Santo la pasión de Cristo, no la escuchemos como estar escuchando una novela, como estar escuchando un libro. No lo veamos como estar viendo una obra de teatro. Veámoslos como algo que realmente sucedió en Cristo Jesús, por amor a ti y por amor a mí. Y entonces, al terminar esa Semana Santa, el sábado el sábado santo estar gritando el pregón pascual con la gloriosa resurrección de Jesús, entonces nosotros también nos levantemos resucitados y escuchemos al Señor que nos dice, levántate y no vuelvas a pecar. Y entonces empezaremos una vida nueva en Cristo Jesús, en la que todo lo demás no tiene sentido si no está la presencia de Cristo. Aquellos que viven en la opulencia, en la riqueza, pero alejados de Dios, tienen un vacío en su corazón. Y vemos muchos casos de personas que se han suicidado en plena fama o en plena riqueza, porque ese vacío del corazón solamente lo llena Jesús y está disponible para ti en este momento.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Les doy gracias a todos aquellos que me han seguido, los que se han agregado. Ya somos más de 155, alrededor de 155 suscriptores. Si no lo has hecho, suscríbete, compártelo con tus amigos y juntos vamos a seguir conociendo y amando más a Dios, caminando en nuestra salvación. Que tengas un día lleno del amor de Dios.